transparencia. Dicho esto, vamos a dar paso, como se dice, least but not last, al doctor Ricardo Gandolfo, para que cierre con broche de oro explicándonos qué hacer con el arbitraje en la ley de contrataciones del Estado. ¿Cuál es la perspectiva que es necesario, si es que el niño malcriado hay que enderezarlo o no, o si está bien dejarlo malcriado a el niño en contrataciones del Estado? Adelante, Ricardo. Muchas gracias. Lo primero que quisiera decir es que en los últimos 24 años he venido escuchando, como todos nosotros, que hay que sacar el arbitraje de la ley de contratación del Estado, que hay que volver al Poder Judicial. Ahora último, vuelven a arreciar estas inquietudes, pero sin embargo, yo acabo de escuchar hace algunas semanas al ministro de Justicia, todos lo hemos escuchado, decir que el Poder Judicial está colapsado y poner ejemplos de casos de procesos que demoran una eternidad, tanto civiles, penales, en fin. Resulta pues que es paradójico que se quiera retornar al Poder Judicial para sobrecargar aún más el trabajo que tiene el Poder Judicial. Yo creo que el arbitraje efectivamente, el arbitraje en contratación pública y todo el arbitraje en general, no está bien visto. Y no está bien visto porque no se defiende adecuadamente. Todos sabemos que el arbitraje es el medio más rápido y eficaz de solución de controversias. Pero no lo decimos. Enrique Ferrando acaba de decir, la gente cree que el Estado pierde todos los arbitrajes o una buena cantidad de ellos. Y eso es falso. Tenemos dos estudios, dos investigaciones muy interesantes efectuadas por la Universidad Católica, por el Centro de Arbitraje de la Pontificia Universidad Católica del Perú, y otro por la propia Contraloría General de la República. Solo que hay que saber leer los resultados, las conclusiones de esas investigaciones. Una primera conclusión que hay que extraer es la siguiente, fíjense ustedes. Al Estado, a las entidades del Estado, los tribunales arbitrales, les ordenan pagar el 47% de los montos que les reclaman. Primer dato interesante, no es que ganan la mayoría de lo que se les reclama, no. No les ordenan pagar el 53%, les ordenan pagar el 47%. Y destaco la frase, les ordenan pagar, porque las estadísticas todavía no revelan cuánto es lo que efectivamente pagan. Y tengan la certeza que allí el porcentaje todavía va a ser menor. Con el adicional de que el Estado es demandado en el 95% de los casos y solo es demandante en el 5% de los casos. No porque los contratistas sean unos angelitos, sino porque el Estado, ya lo hemos dicho varias veces, tiene otros mecanismos para coercionar al contratista que incumple sus obligaciones. Pero hay que decir más, respondiendo otras inquietudes, me parece que la de Alberto, el Estado en realidad son de todo del universo, el 100% de casos que se presentan a conocimiento de los tribunales arbitrales en materia de contratación pública, el 75% de los casos son solicitudes para que se declaren derechos respecto a los cuales no hay ninguna controversia. Como decía Enrique Ferrando, ¿necesitas una ampliación de plazo? Sí, me parece muy bien, tienes derecho a tu ampliación de plazo, pero no te la voy a conceder yo, que te la conceda un tribunal arbitral. Entonces, ahí no hay controversia posible. Entonces, claro, el funcionario, ¿por qué no toma decisiones? No toma decisiones porque sabe que si toma alguna decisión, su órgano de control le va a abrir un proceso de determinación de responsabilidades y va a tener un juicio encima y hasta que esté jubilado va a tener que ir al Poder Judicial a defenderse. Entonces, que lo decida un tribunal arbitral. Las cosas que realmente son conflictos son el 25% de los casos. Entonces, todas esas cosas hay que decir. Es verdad que esos estudios datan de 9 años atrás aproximadamente. Hay que actualizarlos. Pero hay otra información reciente que se puede utilizar también. Todos sabemos que uno de los mecanismos habituales que usan las entidades del Estado para alargar los procesos y dilatar la resolución de los conflictos es presentar recursos de anulación. Muy bien.
¿cuántos recursos de anulación se presentan? Del universo de recursos de anulación, de todos los recursos de anulación hasta hace poco, 90% de los laudos eran confirmados por el Poder Judicial. Solo el 10%, antes era el 5%, solo el 10% era anulado. Eso quiere decir que los laudos no andan mal, quiere decir que están muy bien, el arbitraje camina muy bien, tanto así que el Poder Judicial ni siquiera los anula. De manera que todas esas cosas hay que tener presente para defender el arbitraje. Pero ahora vayamos a ¿qué vamos a hacer con la Ley de Contrataciones del Estado? Hasta hace poco se decía hay que modificarla, el gobierno pasado hizo un proyecto, 2 proyectos, y bueno, a mí me consultaron como a muchos otros, y yo dije, oigan, ustedes no pueden hacer ninguna ley. ¿Cómo van a hacer una ley? No tienen mayoría en el Congreso, ni siquiera tenían bancada en el Congreso, era un gobierno de mecha corta, acababan pronto, los mismos congresistas estaban en otra cosa. Entonces yo le dije, señores, concéntrense en el reglamento. Eso sí pueden hacer. Yo creo que el reglamento lo pueden modificar en 3 días. Un día entra al Consejo de Ministros, se aprueba, al día siguiente se publica en El Peruano y al tercer día ya entra en vigencia. Hagan eso, por favor. Eso por lo menos pueden hacer. Ok, no se podrá cambiar la ley, pero algo se puede hacer. Y hice propuestas y presioné. No salió todo lo que yo hubiera querido, pero algo salió. ¿Y qué se hizo, por ejemplo, hablando de los temas que hemos estado conversando? Se dijo, por ejemplo, que si una parte acumula 3 recusaciones que se declaran infundadas en un mismo proceso arbitral, sean continuas o no, ya no puede presentar ninguna nueva recusación. Esa es una cosa importantísima, porque hay partes digo, pueden ser entidades, mayormente entidades, lamentablemente, pero hay partes que con el objeto de dilatar el proceso presentan recusaciones tras recusación, recusación tras recusación, recusan a sus propios árbitros. Entonces, ok, ya, como hay las 2 balas de plata que tiene el Congreso, estos señores tienen 3 balas de plata, le hemos regalado una más. Entonces, 3 recusaciones infundadas, ni una más. Y otra cosa, lo del calendario de las actuaciones arbitrales, está incorporado ya en el reglamento de la Ley de Contratación del Estado, en el artículo 235.3. Se tiene, ni bien se instala el tribunal arbitral, se tiene que establecer un calendario de actuaciones, lo que va a permitir acortar los procesos, lo que va a permitir que las cosas caminen más rápido. En fin, así había que hacer. Pero bueno, hagamos el ejercicio académico, porque sí creo que hay que hacer modificaciones a la ley. No sé si este gobierno, evidentemente este gobierno tampoco tiene mayoría parlamentaria en el Congreso y no creo que sea muy afecto a tratar el tema del arbitraje en la contratación pública. Pero imaginemos, hagamos el ejercicio de imaginar qué hay que hacer con la Ley de Contratación del Estado. Yo tengo una lista de reclamos respecto a la ley que podría resumirlos en 10 puntos, pero voy a tratar de resumir. Por ejemplo, una cuestión importantísima, permitir que se arbitren las reclamaciones sobre adicionales de obra. ¿Cómo es que los adicionales son una cuestión privilegiada que no se puede discutir? Porque una parte, si yo me contratan para hacer una obra, hago una obra y tengo que hacer un adicional, el reconocimiento es adicional, no puedo discutir, si no me lo pagan, no puedo discutirlo en arbitraje, tengo que ir al Poder Judicial. ¿Para qué? Ya sabemos que en el Poder Judicial las reclamaciones demoran años. En el arbitraje, un mal arbitraje puede demorar meses, pero no años. Entonces, me mandan al Poder Judicial para que nunca acabe la cosa. Malo. Adicionales deben discutirse en arbitraje. Eliminar los plazos de caducidad, segunda cuestión. ¿Cómo que hay plazos de caducidad y que ya no puedes? Oye, esta reclamación tienes que hacerla en 30 días. Antes era 15. Reclamamos, dijimos, oye, no puede ser, esto es absurdo. Ya, que sean 30. No, que sea abierto hasta que termine el contrato, como era antes. Cosa que así, además, puedes juntar varias reclamaciones y hacer un arbitraje de peso consolidado de todos los puntos, o renunciar en el camino a algunas reclamaciones porque ya consolidas, convalidas con otras cosas y ya no quieres reclamar lo que pensabas reclamar, ya te sientes satisfecho. Ok, en aras de la celeridad, de salvar los contratos, eliminemos los plazos de caducidad, eliminemos las especialidades de los árbitros, tercer punto. Eso se ocurrió en la época del gobierno Alan García. Dijeron, no, los presidentes de los gobiernos regionales fueron a reclamar que los árbitros son unos terribles. Ya, ¿cómo los ajustamos? Ponles especialidades. Tú no necesitas un árbitro que sea especialista en contratación pública, arbitraje, derecho administrativo. Si es un tema minero, necesitas un árbitro especializado en el tema minero, que entiende esas cosas, no que entienda arbitraje, esas cosas. Eso se entiende, eso cae por su propio peso. O sea, eso hay que eliminar. No hay que cercenar, no hay que limitar el mundo arbitral, hay que abrir el mercado.
Otra, eliminar la obligación de estar inscrito en el RNA para ser designado presidente cuando es la designación residual. Oigan, yo fui el que pedí que el árbitro que elijan las entidades sea del Registro Nacional de Árbitros, o sea, de algún registro, porque no es posible que un funcionario que va a elegir un árbitro elija a su vecino, a su compañero de colegio, a su amiga, a quien sea, a quien no tiene la mínima condición de árbitro o la mínima experiencia. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el funcionario público, de alguna manera, defiende los intereses del Estado, que somos todos. Si yo, que soy un particular, elijo a mi compañero de colegio, a mi vecino, a mi amigo como árbitro, y me sale un mal laudo, salgo mal en mi arbitraje, es mi problema, es mi plata, es mi inversión, no hay problema. Pero el funcionario del Estado no puede darse ese lujo, no puede elegir a quien quiera. El funcionario público tiene que elegir a alguien de un registro. Me hubiera gustado de un registro de la Cámara, de la Católica, que sé, bueno, ya del RNA, bueno, pero solo ese. No todo el mundo, no el presidente del tribunal arbitral. No hay que cercenar. Y por último, la misma entidad del Estado debería poder elegir a cualquier árbitro, a cualquiera de los que estamos sentados acá, así no estemos en el Registro Nacional de Árbitros, y hacer un proceso muy rápido de confirmación, como hace la Cámara cuando sus árbitros no están inscritos en su registro. O sea, hay que abrir las puertas, permitir que profesionales independientes, yo conozco el caso de muchos profesionales, no necesariamente abogados, que han sido ocasionalmente árbitros una vez en su vida, pero sus conocimientos han enriquecido la solución de controversias. Entonces, ¿por qué prescindir de ese valioso aporte? Todos pueden ser árbitros, abrir las puertas del arbitraje, no cerrarlas. Otra cuestión que hay que hacer es eliminar la causal de calificación de la motivación para irse en anulación. ¿Cómo es posible? De todos los recursos de anulación, el 95% son por motivación excesiva, insuficiente, defectuosa, inconexa, le ponen todos los adjetivos. Y la ley de arbitraje no dice eso, la ley de arbitraje dice todo laudo debe ser motivado. No dice debe ser motivado a satisfacción del cliente. Por favor, evidentemente si yo pierdo un laudo, me va a parecer que la motivación está mala y voy a ir en recurso de anulación y voy a terminar dilatando y dilatando. Eso no puede ser. Eso estaba en la ley, en el proyecto de reglamento que yo pedí que se ponga y estaba ya listo. Y a la hora nona terminaron sacando un artículo 239 que dice está prohibido bajo responsabilidad pronunciarse sobre el fondo de la controversia. Repitieron el artículo 62 de la ley de arbitraje. Esa no era la idea. La idea era decir está prohibido irse a calificar la motivación en recurso de anulación. Pero bueno, no lo pusieron. Otra cuestión, extender la obligación de presentar carta fianza para que la entidad también lo haga. No puede ser que cuando vayas en recurso de anulación a una parte le pides fianza y a la otra no. Tienen que poner fianza a la entidad del Estado también y tiene que poner fianza para que sea además un método, un sistema persuasivo para que no abuse el recurso de anulación, porque vas a ver que si pierde el recurso de anulación, el contratista va a cobrar lo que le debe y va a hacerse efectivo a través de la fianza. Entonces ese debe ser un mecanismo para regular el proceso. Otra, eliminar la obligación de declarar lo que es de dominio público. No es posible pues que los procesos arbitrales se llenen de declaraciones. Todos los días tenemos que declarar porque me eligieron en tal arbitraje, en tal otro, cosas que son de dominio público. Ok, yo te voy a elegir si es que debo declarar lo que no se conoce, pero lo que es de dominio público llenamos los expedientes, pero ahora tenemos el faro de transparencia, tenemos diversas instituciones que permiten difundir los impedimentos de los árbitros, entonces uno toma conocimiento de todo. Entonces no hay necesidad de burocratizar el problema arbitral. Otro tema que creo que es importante es básicamente ampliar el Registro Nacional de Árbitros, abrir las puertas de par en par, como ya dije, para que puedan arbitrar más personas. Regular el incumplimiento de sanciones. Esas sanciones son leoninas, o sea, si te olvidas de declarar, te pueden hasta inhabilitar para seguir arbitrando. Eso es imposible. Acaba de decirnos Enrique, oye, atropellan a una persona, no se pueden eliminar los autos. Oye, te olvidas de declarar, ya no vas a ser árbitro. No puede ser. Tiene que haber cierta proporcionalidad en todo. Y bueno, también creo que hay que eliminar la posibilidad de que lo se administre un órgano institucional de arbitraje. Ya el reglamento ahora lo ha circunscrito al tema de bienes y servicios. Pero bueno, si va a tener un rol designador, de designación residual, en fin, de sanción, ok, que se dedique a eso como un consejo superior, pero que ya no administre arbitrajes, que creo que es la intención, porque ellos mismos no quieren ya seguir arbitrando.
Esas son, creo, las ideas centrales que deben trabajarse, pero lo cierto es que hay que tener presente que ahora apuntar a una modificación de la ley es iluso. Ojalá se pueda hacer, llegar a algo para modificar algunas cosas, lograr la mayoría parlamentaria y avanzar esto. Pero lo más importante, la tarea del presente es defender el arbitraje, persuadir que es el medio más rápido y eficaz de solución de controversias. Muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo. Creo que todos los miembros de la mesa coincidimos en la necesidad de que se perfeccione y se mejore y se revisen algunos temas que efectivamente no son adecuados actualmente para el desarrollo del arbitraje en materia de contrataciones. Y lastimosamente coincidimos con la última frase que has dicho, ¿no? Probablemente no sea el mejor momento para poder llevar adelante estos cambios. No hay un interlocutor, aunque, en fin, dicho esto, no sé si hay tiempo para algunas preguntas del público. Marco, ¿estamos con el tiempo o podemos recibir algunas preguntas del público? Sí, tenemos tiempo, doctor. Déjeme enviarle por el chat las preguntas del público. Mientras vamos viendo las preguntas del público, una brevísima segunda ronda. Elvira, una réplica de 1 minuto respecto de lo que has escuchado los copanelistas, si coincides y si tu bola de cristal se ve más opaca o más límpida. Gracias. No, mi bola de cristal se oscurece cada día y se oscurece como se oscurece el país. O sea, mientras tengamos mensajes políticos en los que hoy día nos dicen blanco y mañana nos dicen negro, veo muy difícil que nosotros podamos vislumbrar un buen futuro para el arbitraje. Porque les pregunto, ¿ven un buen futuro para el país? O sea, si en lo macro no nos logramos asentar, menos va a ser en lo micro. Vuelvo a repetir, no podemos concentrarnos en el árbol sin mirar el bosque. Me vas a hacer llorar, Elvira. Bueno, mírenme de costadito y vean mi hermoso perfil de bruja. ¿Ah? Sí, a ver, los problemas se enfrentan dándoles la cara. O sea, si nosotros pensamos que estamos en el mundo mágico de Disney, nos vamos a dormir y de pronto nos va a caer el alud encima. Yo los invito a que veamos la realidad, a que abramos los ojos y que antes que ella nos aplaste, las instituciones como la Cámara de Comercio de Lima, las instituciones como la Católica y los demás centros de arbitraje, los árbitros en general y los operadores del sistema que se benefician con el sistema, que creen en el sistema, unamos fuerzas. Nuestros reclamos aislados no nos van a llevar absolutamente a nada. Y las instituciones deberían de comandar esta lucha. Entonces, si alguien me está escuchando, y supongo que nos están escuchando muchos, vamos, un paso adelante. Gracias, muchísimas gracias, Elvira. Alberto. Gracias, Gonzalo. Bueno, después de las palabras de Elvira, si pues un paso adelante es lo imprescindible. Bueno, sobre lo que he escuchado, compartir mucho de lo que ha expuesto Ricardo, ciertamente que actualizando estos temas que hemos venido tocando, el tema de calendario tan importante, recogido ciertamente en esta última modificación del reglamento, algo de alguna forma tímida tal vez, porque se dice que va a ser pues un calendario a partir de concluida la etapa postulatoria, lo ideal es tener un calendario de inicio, pero sí, se pueden hacer algunas cosas vía reglamentarias. Es el momento, no es el momento, hay muchas cosas que hacer, en algún momento habrá que hacerlas. Esperamos por el bien de la institución arbitral, de todos los que estamos comprometidos con ella, a que estas cosas vayan fluyendo. Un paso adelante, como dice Elvira. Muchas gracias, Alberto. Quique. Brevemente, yo sí creo que el arbitraje con el Estado puede merecer ciertas regulaciones especiales, no con la finalidad
como es que se ha entendido en el pasado y hasta ahora, de tratar de darle cierta ventaja al Estado para que ayudarlo a ganar, ¿no es cierto? Como si el Estado o la contraparte no debieran ganar en función de los méritos de su caso, sino en función de las ventajas que se le está dando al Estado. Pero en mi experiencia como árbitro sí he encontrado en ocasiones problemas que tiene el Estado por ser el Estado. O sea, el Estado no puede contratar libremente los apoyos que necesita para el arbitraje. Entonces, por ejemplo, para hacer un peritaje tiene que convocar a un concurso, le toma tiempo hacer el concurso, definir el ámbito del concurso, a veces el concurso se cae y dentro del arbitraje ya no tiene tiempo y no tiene, entonces pide la prórroga y no se la dan. O pide la prórroga y la otra parte se opone porque dice no se está respetando el principio de igualdad de armas, por poner un ejemplo. Pero pasa mucho, me ha pasado también muchas veces que sale el procurador a defender el caso porque le corresponde, porque es su trabajo y porque legalmente es lo que tiene que hacer, pero el área usuaria no le da la información porque no llega a tiempo, hay una burocracia por medio y el procurador termina haciendo lo mejor que puede, ¿no es cierto?, con argumentos que no son los que van a realmente prevalecer, pero el área usuaria llega tarde y cuando llega el área usuaria, entonces en ese momento el procurador quiere volver a defender el caso, a argumentar, presentar pruebas, todo tarde, ¿no es cierto? Entonces, el Estado no es un particular. O sea, un particular toma las decisiones en el acto y puede actuar inmediatamente, puede contratar la asesoría que necesita inmediatamente. El Estado no es así. Entonces, hay que comprender la situación que tiene el Estado cuando sale a litigar, pero eso no significa que vamos pues a vendarle los ojos o taparle un ojo y amarrarle las manos al particular para ver si el Estado con cierta ventaja le puede ganar. No se trata de eso, porque en los procesos arbitrales debe ganar el que tiene la razón. No hay que privilegiar a nadie. Sí hay que entender que el Estado a veces tiene dificultades por ser el Estado, y es ahí donde yo sí creo que deberíamos apuntar si es que queremos mejorar el arbitraje con el Estado, pero no en la dirección en la que estamos el día de hoy, que estamos arruinando el arbitraje y estamos entrando en un hoyo profundo al cual no vamos a salir. Gracias, Quique. Ricardo. Sí, bueno, yo solamente quisiera confirmar y estar de acuerdo con todo lo que se ha dicho y con lo que tú dijiste al empezar. Tú al empezar dijiste que no hay que tocar la ley de arbitraje, y eso es algo muy importante. Efectivamente, Alberto nos ha traído a colación hace 24 años, cuando yo tuve la suerte de elaborar el primer proyecto de esta ley. Yo dije simplemente esto va a resolverse en la vía arbitral de acuerdo a la ley de arbitraje y punto. No más regulación, que se resuelve en el arbitraje. Pero ya con el correr del tiempo, como bien hemos dicho, se ha llenado de regulaciones esto, cuando el tema se sacó del Poder Judicial precisamente por el exceso de regulaciones para ir a un tema totalmente desregularizado. Entonces, ahora ya parece que al final se judicializa todo, porque ahora estas discusiones van a la vía arbitral, acaban en un proceso arbitral más o menos rápido, pero regresan al Poder Judicial vía el recurso de anulación. Entonces, ¿para qué hemos sacado todo esto del Poder Judicial? Yo no creo que haya que hacer una ley especial. Yo creo que en la ley de arbitraje hay que poner, perdón, en la ley de contratación del Estado hay que poner una que otra cuestión sobre el arbitraje en contratación pública, que lo regule, que establezca estas medidas a las que alude Enrique, y punto. Y dejar la ley de arbitraje intocable, no meterle para nada la mano, es una ley perfecta. Hay que eliminar ese proyecto del 2020. Acuérdense que había un dictamen ya favorable para eliminarlo. Ahí se durmió el sueño de los justos. Ahora no sé, con este Congreso de repente podemos sacarlo, ojalá, pero eso hay que hacerlo. Entonces, no hay que dejar las tareas pendientes, hay que hacer las cosas como decía Elvira, y hay que encarar, y hay que defender el arbitraje con data, con información, con pruebas, para que la gente se dé cuenta y digan, pues, es verdad, esto es lo que hay que hacer, hay que insistir en esto. Mientras más cosas saquemos del Poder Judicial y metemos al arbitraje, va a ser mejor, para que haya administración de justicia, para los que más necesitan, etc. Eso es lo que quería decir. Oye, no, muchísimas gracias a todos. Yo además siempre pongo ya, creo que Elvira y Enrique, no sé si Ricardo y Alberto, yo siempre pongo la historia de éxito del arbitraje en materia de expropiaciones en el Perú, que es un caso que se estudia en una serie de lugares, es decir, cómo logró el Perú a través del arbitraje lograr que las expropiaciones en ese caso concreto, del aeropuerto Jorge Chávez, puedan terminar dándose el justiprecio en un periodo que demoró entre 8 meses y un año, cosa que en el Poder Judicial no se había logrado en 3. Entonces, hay una historia de éxito y creo que todos coincidimos en que hay que defender esta institución, pero claro, solos no lo vamos a poder.
creo que la convocatoria de este 9º Simposio Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima debería servir para que la Cámara pueda liderar esta defensa para aquellos aún no conversos en las bondades y ventajas del arbitraje tanto nacional como internacional. Dicho esto, agradezco a todos por sus maravillosas y extraordinarias presentaciones y regreso con Marco para que continúe el Congreso. Muchas gracias nuevamente. Muchas gracias a todos los panelistas por sus interesantes intervenciones y al doctor García Calderón por su excelente conducción. Nos quedamos con sus observaciones y recomendaciones sobre las buenas prácticas que se deben trasladar al arbitraje de contratación pública y en los temas en los que en realidad hay que ponerle el foco antes de criticar el mecanismo. Bueno, a continuación tenemos